Le invito a abrir su Biblia, por favor. En el Antiguo Testamento, en el libro Éxodo, capítulo 5, versículo 20 al 23, vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de su siervo, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios. Hermanos, los pensamientos de Dios son diferentes a lo nuestro. Por eso no hay que hacer juicio rápido. Porque lo que piensa Dios es diferente a nuestro pensamiento. La forma de trabajar de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros tenemos cierta forma de trabajar, cierta forma de pensar, pero Dios tiene otra forma de trabajar y otra forma de pensar. Hermano, hay que reconocer esta diferencia para que nosotros podamos tener en nuestro corazón el pensamiento de Dios. Pero muchas veces nosotros ignoramos el pensamiento de Dios y queremos insistir con lo que nosotros pensamos. Mientras no renunciamos a nuestro pensamiento, no puede entrar el pensamiento de Dios en nuestra vida. A veces algunos que dicen que tienen fe, piensan que su pensamiento, su deseo es deseo de Dios y pensamiento de Dios. Algunos piensan que lo que él piensa, lo que él quiere hacer, es de Dios. Hermanos, no somos nosotros quien tenemos que convencer a Dios, sino nosotros tenemos que ser convencidos por Dios. Algunos que dicen que tienen fe, dicen: yo no voy a dejar de orar hasta convencer a Dios. ¿Así? Un pastor visitó a una casa de un hermano y la esposa dice: mi marido subió a orar al cuarto de oración, él no va a bajar hasta convencer a Dios. El pastor estuvo sentado media hora, pero no bajaba. Tomó un té y tuvo que despedirse porque el hermano estaba convenciendo a Dios. Tuvo que despedirse de la hermana y salió diciendo: ¿quién convence a quién? Hermanos, hay que saber que nuestro pensamiento no es pensamiento de Dios.
Por eso en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Dice la palabra de Dios. Quiero decir, hermanos, la forma que Dios trabaja no es como nosotros pensamos. Si vemos en la Biblia, aparece Moisés. Moisés, después de haber crecido, ya no quiso ser hijo de la hija de Faraón. Quería compartir el sufrimiento con su pueblo. Y Moisés, una u otra forma, quería ayudar a su pueblo. Y Moisés salió a ver, y él vio que soldado egipcio estaba dañando, lastimando al pueblo de Israel, a su patriota. Entonces Moisés va e impide. Y en ese momento llega a matar el soldado de Egipto. Moisés quería hacer algo por su pueblo ahí. Pero lo que pasa, Moisés era una persona muy fuerte. Tenía un carácter, un temperamento muy fuerte. Peleaba, cualquier cosa se enojaba. Era muy irritante. Moisés pensaba que lo que él pensaba hacer era correcto. Pero ese pensamiento de Moisés no era el pensamiento de Dios. Dios tenía otro pensamiento, otra forma de trabajar. Dios quería utilizar a Moisés, pero Moisés no estaba preparado para eso. Hermanos, entonces Moisés tuvo que escaparse de Egipto porque fue descubierto que había matado a un soldado egipcio. Y Moisés tenía que huir, tenía que escapar de Egipto al desierto. Hermano, Moisés ahí pasa 40 años y Moisés decía: yo ya no sirvo para nada, ya soy viejo, ni sé hablar, yo no soy digno para poder trabajar para Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? En ese momento, cuando Moisés decía: yo no soy capaz, Dios llama a Moisés. Dios tiene otra forma de trabajar, otra forma de pensar. El pensamiento de Moisés no era el pensamiento de Dios. Yo quiero hacer en esta forma, Señor. Pero Dios no quería hacerlo así, porque Moisés era una persona muy impaciente, muy agresiva. Y una persona impaciente y agresiva no puede ser un líder que pueda liderizar un pueblo. ¿Qué piensa usted? Una persona impaciente, agresiva, grosera, llega a liderizar un pueblo. Va a haber pelea y va a haber una división. Moisés pensaba trabajar a su manera, a su pensamiento, pero eso no era el pensamiento ni método de trabajar a Dios, trabajar Dios. Dios, para utilizar a Moisés,
tenía que cambiar, transformar ese carácter de agresivo, esa personalidad. Entonces, hermanos, Dios permitió que Moisés escapara al desierto, pasara ahí. Ya Moisés ya no era más impaciente, ya no era agresivo, ya no era arrogante, ya era una persona humilde que no podía hacer nada. Y Dios le dice, ve a Egipto, va a liberar a mi pueblo. ¿Y qué dice Moisés? ¿Yo, Señor? Yo ni sé hablar. Ya soy viejo. Ya no tengo fuerza. Yo, Señor. Hermano, Moisés llega a ser una persona totalmente cambiada. Entonces Dios ahí comienza a utilizar a Moisés. Por eso en el libro Número, capítulo 12, versículo 3, dice así: aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había así sobre la tierra. Este hombre agresivo, este hombre impaciente, este hombre iracundo, soberbio, llegó a ser una persona más mansa, que había sobre la tierra. Por eso, hermanos, tenemos que entender la forma que trabaja Dios. No es como nosotros pensamos. No es como Moisés pensaba. El pensamiento de Dios no es igual al nuestro. Dios tenía otra forma. Era una cosa que pasó cierto tiempo atrás. Un barco naufragó en una fuerte tormenta. Y uno de los hombres que estaba en el barco acabó en una isla desierta donde no vivía nadie. Era un hombre creyente que creía en Dios, y estando ahí en esa isla desierta, trabajó para sobrevivir. Buscó la hoja, madera, árboles para construir una pequeña choza, y le tardó casi un mes para levantar esa choza. Esa choza era su único refugio y santuario para sobrevivir, para protegerse del sol, de la lluvia, de los animales. Un día se adentró al bosque en busca de comida, alimento, y cuando regresó a anochecer, la cabaña, la choza que tanto le había costado construir, estaba envuelta en llama y reducida a ceniza. Y él veía todo su esfuerzo, la cabañita, la choza, en llama y convirtiéndose en una ceniza. Mirando esa choza en llama, su corazón se derrumbó de frustración, de tristeza. Abrazó su corazón y trató de dormir con un profundo dolor. Si existe Dios, ¿por qué me permite esta cosa? Tanto me costó construir esa choza. Así, con dolor, comenzó a dormir. Pero al amanecer se despertó con una sorpresa.
había llegado un barco y la gente descendía de ese barco y este hombre se asustó, pensó que era sueño. Pinchaba su cara, golpeaba su cara, pero era la realidad. De alegría comenzó a saltar y fue a recibir a esa persona y le preguntó cómo había llegado a esa isla desierta donde no vivía nadie. Y de lo que descendía del barco dijeron, vimos la llama y humo, pensamos que alguien estaba pidiendo ayuda, socorro. Por eso nosotros vimos ese humo, esa llama anoche y vinimos aquí a esta isla. Hermanos, cuando se quemó la casa, la choza, este hombre estaba totalmente frustrado. Era su fin del mundo. Pero era la forma para salvar a este hombre. A veces nosotros no entendemos por qué Dios permite cierta cosa. A veces nosotros no llegamos a comprender por qué sucede tales cosas. Moisés no podía entender. Yo quería trabajar para Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo quería ayudar. Yo quería hacer buena obra, pero ¿por qué? Hermano, cuando llegué a Bolivia, el ministerio más difícil fue de la universidad. Yo no tenía conocimiento de la universidad, cómo manejar. Y era para atender a la iglesia, para atender a lo anexo, para ayudar, para construir la iglesia, es mi especialidad. Pero atender la universidad, no sabía nada. Dentro de mí decía, ¿por qué está este ministerio, esta universidad, que no tiene competitividad con las demás? Otras universidades invierten millones de dólares y nosotros no tenemos competitividad con tales universidades. Encima era tan difícil administrar personales. Usted, si tiene personales, sabe lo que yo le digo. Tener personales, hermanos, la verdad, era mucha dificultad. Constantemente no multaban a la universidad por esto, por aquella cosa, y yo no sabía nada, ni sabía qué hay que hacer. Me multaba por esto, me multaba por eso, venían de la renta, me amenazaban esto, aquella cosa. Pucha, ¿dónde estoy, Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso este es el ministerio que tú quieres realizar? Hermanos, las leyes laborales de Bolivia están a favor y orientado para los trabajadores. Y sea lo que sea, cualquier cosa, ellos quieren denunciar. Pucha, no había paz en mi corazón. Encima los docentes, tantas cosas. Y no hay competitividad con las otras universidades. Hasta llegué a pensar entregar este ministerio de la universidad a alguna iglesia grande de Santa Cruz o de La Paz o de Cochabamba. Le dije, a ver, hazme una lista, qué iglesia puede hacerse cargo de esta universidad, porque yo, la verdad, es mucha dificultad. Hermanos, estoy cancelando más de 60 personas el sueldo, incluyendo los docentes, ¿verdad? No es fácil esto cada vez,
cada mes. Señor, ¿por qué este ministerio? No entendía yo la verdad. Había mucho pensamiento. Sin embargo, Dios hizo aumentar el número de estudiantes e hizo convertir en una universidad de autosostenimiento. Nos hizo abrir 3 carreras más. Entonces, la cosa comenzó a cambiarse. Y ahora, hermanos, Dios me dio visión de mi corazón, abrir la carrera de medicina, de veterinaria, de enfermería, de agronomía allá en Montelim. Tenemos terreno ahí suficiente. Para abrir la carrera de medicina necesitamos una clínica. Sin eso, sin laboratorio no permite. Veterinaria, agronomía, pucha, tenemos terreno por ahí. 8 hectáreas tenemos nosotros. Ahora, esta universidad que me pesaba tanto, me dio la visión, me dio el motivo para seguir trabajando aquí en Bolivia. Yo sé que Dios tiene un propósito y ahora tengo que formar cómo evangelizar campus con lo universitario. Entonces la juventud, fui a formar no solo de aquí, sino del concilio, un grupo de juventud quien pueda hacer la obra, ministerio de campus, para evangelizar a los jóvenes, que hagan festival de alabanza, alguna actividad deportiva con los jóvenes y ganar e invitar a la iglesia para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Yo no sé cuándo, pero Montelim se convertirá en carrera de medicina, de veterinaria, de agronomía, de enfermería. Hay visión, hay motivo para trabajar. A veces nosotros no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas, pero hermano, hay que reconocer que el pensamiento de Dios es diferente a nuestro pensamiento. La forma como Dios trabaja no es igual que nosotros pensamos, como nuestro método. Por eso ahora estamos luchando, pero todo este proceso es parte del pensamiento de Dios. Yo le digo, hermano, a veces usted pasa por situaciones difíciles. No entendemos nosotros por qué Dios permite ciertas cosas. Pero para entender eso hay que reconocer que el pensamiento de Dios es diferente al nuestro. La forma de trabajar Dios es diferente a nuestra vida. Moisés quería hacer algo. No era la forma de Moisés. Pero Dios tenía su forma. Dios lo moldeó. Dios lo hizo cambiar. No es fácil que cambie una persona. Difícil. Pero le digo una cosa. Lo que no puede hacer el hombre, Él lo puede hacer. Esa es la diferencia, pues. Yo trato de cambiar a una persona. Entonces digo, no lo puedo cambiar. ¿Sabes lo que digo? Cámbialo, Señor. Yo no puedo cambiar. De verdad le digo, hago de todo. No lo cambio. Dios puede cambiar. Dios puede cambiar su hijo. Parece no, ¿verdad? Dios lo cambia. Esa nuera, Dios la puede cambiar. La forma de Dios, el pensamiento de Dios. Por eso hay que reconocer esa diferencia, que es diferente el camino de Dios y nuestro camino. ¿De qué está hablando el texto que nosotros leímos en esta mañana? A ver, ¿sabe de qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esto. En el pensamiento de Dios
hay razones que no nos damos cuenta. En el pensamiento de Dios hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, que no podemos entender. Porque el pensamiento de Dios es alto como el cielo y nuestro pensamiento como la tierra, dice la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no llegamos a entender, no llegamos a darnos cuenta. Eso es lo que hay que entender. En el texto de hoy, hermanos, habla de esto. Antes de que israelitas salieran de Egipto, de abandonar Egipto, Moisés fue a hablar el mensaje de Dios. Desde que Moisés fue a hablar a Faraón, se empeoró la cosa. Faraón se enojó e impuso con dureza más dificultades a los israelitas, causándole grande agonía. Le perseguía, le pegaba, le hacía trabajar más horas. Ellos ya no tenían paz, no podían dormir para completar su tarea. Y la agonía, el sufrimiento era tremendo ahí, antes que salieran de Egipto. Entonces, Moisés no entendía por qué Dios permitía ese sufrimiento. Y Moisés llega a decir a Dios: ¿por qué me enviaste, Dios? ¿Por qué me enviaste acá? Y hace empeorar la cosa. Y tu pueblo me está dando todo, me está amenazando tu pueblo. ¿Para qué me enviaste, Señor? La situación, en vez de mejorar, se ha empeorado. Pueblo de Israel y Moisés llegaron a decir de esto porque no entendía, no daba cuenta que las razones del pensamiento de Dios. Ahora, con este pensamiento veamos el versículo 21 del texto de hoy. Le dijeron, ¿quién? Los israelitas, o sea, el anciano de los israelitas. Le dijeron, ¿a quién? A Aarón y a Moisés: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de su siervo, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho? Y Moisés, después de esto, va y se queja contra Dios. ¿Para qué me enviaste, Señor? ¿Para qué? Dice ahí, en el versículo. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? Vea, ¿para qué me enviaste? Nosotros muchas veces, hermano, no llegamos a entender las razones del pensamiento de Dios. No entendemos, no damos cuenta del camino de Dios, del pensamiento. Eso somos nosotros, muchas veces. Pero hay que saber, hermano, este sufrimiento tenía su motivo y su razón. Si no hubiera habido este sufrimiento y dificultad y estas persecuciones, muchos israelitas habrían preferido quedarse en Egipto en vez de salir con Moisés. No iban a salir. Estaban cómodos. Ya tenían su vivienda. Ya tenían toda la cosa. Trabajaban, pero comían tranquilo. No tenía por qué arriesgar a aventurar yendo hacia el desierto, dejando toda la comodidad. Y muchos de los israelitas no iban a salir con Moisés. ¿Sabe, hermano? Si estamos cómodos, si estamos bien, no sabemos qué es lo que nos espera en ese tiempo, sin saber a dónde hay que ir. Muchos se iban a quedar.
pero por la persecución, por la aflicción, por la mano dura de los egipcios, todo el mundo dijeron, nos vamos de aquí, no podemos estar más acá. Esa era la razón. Por este motivo, Dios permitió que los egipcios pongan mano dura. Nosotros ahora podemos entender, porque vemos, hermanos, aunque nosotros queramos hacer cosas buenas, hacer la obra de Dios, va a haber momentos en que viene la dificultad. No siempre va a ser buena la situación. Hermanos, queremos hacer algo, va a haber impedimento y dificultad. A veces, hermanos, nosotros no entendemos el método de Dios. Los israelitas que salieron de Egipto llegaron a Mar Rojo. Después de mucha lucha, por fin todos salieron y llegaron al Mar Rojo. Cuando llegaron al Mar Rojo, se apresuraron a tomar decisiones precipitadas, darse por vencido, culpando a Dios, culpando a Moisés, diciendo, Moisés, ¿por qué nos has sacado a este lugar para matar en este desierto? ¿Acaso no había cementerio para que nos muramos en Egipto? Hermanos, se desesperaron, se quejaron contra Moisés, contra Dios, porque no sabían, porque Dios lo había guiado a ese lugar. ¿Sabe, hermano? Dios sabía muy bien que Faraón y sus soldados atacarían a Israel de nuevo y lo esclavizarían. Dios sabía. Dios sabía que ellos iban a arrepentir y iban a perseguir, a atacar a Israel de nuevo. Y Israel no estaba preparado para enfrentar al soldado egipcio. Por eso, hermano, como Dios sabía muy bien, entonces no había un lugar más indicado para contener ese ataque. Por eso Dios lo guió hacia el Mar Rojo e hizo hundir a todos los soldados, todos los caballos, todos los fieros carros de Egipto ahí. O si no, hermanos, Israel se desanimaría viendo la pelea con los egipcios. Y en el camino a Canaán, muchas naciones que estaban ahí en Canaán iban a atacar a los israelitas. Iban a atacar, sí o sí. Ninguno va a permitir que pase por ahí. Por eso, hermano, aunque los israelitas habían escapado de Egipto, no tenían defensa ni arma para defenderse. Si los enemigos atacaban desde todas direcciones donde estaban en una posición indefensa. Por tanto, la aniquilación del ejército egipcio fue suficiente para asustar a los filisteos, a los edomitas, moabitas y cananeos, las naciones gentiles que rodeaban a Israel. O si no, hermanos, iban a atacar a Israel ahí en el desierto. Y vea lo que dice en la Biblia, en el mismo capítulo 15, Éxodo 15, 14 y 15. Vea lo que dice. Mire, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Hermanos,
por lo que hizo con los soldados egipcios, todas las naciones de Canaán tenían temor, miedo, ni pensaban, ni intentaban pelear contra Israel. Hermanos, Israel no estaba preparado. Por ese motivo Dios tuvo que utilizar el Mar Rojo. Hermanos, nosotros muchas veces no nos damos cuenta por qué Dios eligió ese camino, por qué ese fue el método de Dios. Pero hermanos, tenemos que entender, Dios tiene un propósito. El plan de Dios, el pensamiento de Dios, el camino de Dios es perfecto. Por eso es diferente a la nuestra. Hermanos, ¿sabe? Por eso tenemos que entender que aunque no nos demos cuenta, el camino de Dios, el pensamiento de Dios es diferente al nuestro. ¿Y qué nos hace entender el texto de hoy? El pensamiento de Dios. Hermanos, tercero y por último, tenemos que entender el pensamiento de Dios tiene un significado profundo. Por eso no hay que desanimarnos bajo ninguna circunstancia. Yo sé que alguno puede tener ahora ciertas situaciones difíciles, caso de su hijo, caso de enfermedad, caso económico u otra cosa de la pareja. Puede tener diferentes situaciones. Pero hermano, cada situación, el pensamiento de Dios tiene un significado profundo. Por eso no hay que desanimarnos ni tomar decisiones rápidas, ni hay que hacer juicio rápido, ni conclusiones precipitadas, sino, hermanos, hay que hacer lo mejor posible cada momento. ¿Sabe por qué? Porque si no superamos maduramente las situaciones difíciles, no podremos nosotros gozar de la bendición de Dios que está preparada para nosotros. El pensamiento de Dios es perfecto. No es para maldición, es para la bendición. Y nosotros, en medio de ese trayecto del camino, tenemos que superar maduramente toda la dificultad para que podamos experimentar lo que Dios ha preparado para nosotros. Le doy un ejemplo, voy a terminar. Hermanos, Dios le mostró visión y sueño a José. A José le mostró que la estrella le inclinaba y le adoraba. El sol y la luna también le adoraba delante de José. Y el manojo de su hermano se levantaba y se adoraba a lo de José. José era un hombre que tenía sueño, visión. Era un hombre que tenía grandes sueños en su vida. Pero ¿qué sucedió con José? Llega a ser vendido por envidia por sus hermanos, llega a ser esclavo. Llega a ser vendido como esclavo. Y José, siendo esclavo, quería vivir una vida honesta, fiel delante de Dios. Y por esa causa llega a ser calumniado y llega a ser echado a la prisión. Decía que intento de violación, y con esa sentencia fue echado a la cárcel injustamente. Hermanos, ¿sabe por qué José tuvo que llegar hasta ahí? ¿Sabe por qué
el método, el camino de Dios lo llevó allá. José cayó injustamente en la cárcel del rey Faraón, porque desde la cárcel José pudo llegar a tener un encuentro con el rey Faraón y fue elegido por el rey Faraón y llegó a ser el primer ministro de Egipto y así salvó millones de gente, salvó toda su familia y llegó a ser utilizado por Dios. Hermanos, José, Dios hizo pasar por esa prueba, pero hermanos, Dios le permitió toda esa cosa y usted ve, José maduramente superó toda la lucha. En medio de esa circunstancia, en medio de la prisión, en la tierra extranjera, nadie tenía conocimiento de José. Nadie podía ayudar a José. Pero estando en esa situación, José hizo la cosa lo mejor posible. Atendía, trabajaba. Por eso llega a recibir la bendición de Dios que estaba preparada para él. Hermano, lo que quiero decir, el pensamiento de Dios, el camino de Dios es diferente a nosotros. Por si acaso, si usted está pasando por un momento difícil, permítame decirle, no tome decisiones precipitadas. No tome conclusiones precipitadas. No haga juicio rápido, sino haga lo mejor que puede hacer en medio de esa situación. Espere en Jehová, búscale a Jehová. Entonces nosotros podremos gozar grandes cosas de Dios que está preparada para nosotros. Muchas veces, hermanos, no llegamos a ser usados por Dios. Muchas veces no llegamos a experimentar la bendición de Dios porque nos desanimamos, porque nos renunciamos, porque nosotros nos convertimos inútil a nosotros mismos. Hermanos, ¿sabe una cosa? El pensamiento de Dios, el camino de Dios es diferente a nosotros. A veces nosotros no entendemos por qué José tenía que pasar por toda esa agonía. Ahí estaba, hermano. Era el camino para llegar a ser primer ministro de Egipto. ¿De dónde José va a llegar si no fuere por el pensamiento, por el camino de Dios? Con este versículo voy a terminar. Hermano, el pensamiento de Dios no es para la maldición. El pensamiento de Dios es para la paz, es para la bendición. Veamos, por favor, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Ahí dice, vea lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pensamiento de Dios, el camino de Dios para con usted es la paz, es la bendición, no es maldición. Dios no quiere que nadie pierda. A veces Dios permite cierto camino para usar a nosotros. Por eso, hermano, bajo ninguna circunstancia tome conclusiones precipitadas. No haga juicio rápido. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es diferente a nuestro camino. Hermanos, voy a finalizar. Experimentemos la asombrosa gracia y bendición de Dios que tiene preparado para nosotros a través de una vida que no se desespera, una vida que hace lo mejor posible en todas las situaciones de nuestra vida para que podamos
experimentar esa cosa maravillosa que Dios tiene preparado para ustedes y para mí. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.